Tiene Antonio López Cárdenas una biografía tan intensa, tan viva, que un programa de televisión es insuficiente para abarcar tanta experiencia de alegría y dolor. En esta entrevista hacemos una aproximación a este singular personaje que es historia viva de Chipiona. Disfrútenla porque no tiene desperdicio. Don Antonio López Cárdenas, bienvenido. Gracias. Son 80 años los que nos contemplan, ¿no? 80 años y un mes. Hoy precisamente, porque nací el 20 de febrero, hoy estamos a 20 de marzo. De marzo, hay un mes más de los 80. ¿Y cómo lleva esos 80 años? ¿Que cómo llevo hasta los 80 años? Primero te voy a decir que a mí me borraron el segundo apellido en el colegio. No sé por qué, mi hermano también en aquella fecha estaba en el colegio y le decían Cárdenas. No sé por qué. Sería porque habría muchos López, o habría muchos Antonio, o habría muchos José, que lo más sencillo era nombrarme por Cárdenas, porque a mí en todos los aspectos, en todos los sitios, me conocen por Cárdenas. Claro, en Chipiona no hay excesivamente muchos Cárdenas. No, ahora están saliendo algunos, porque yo me quedo muchas veces mirando los anuncios que tiene un constructor, sí, que pone Cárdenas, pero esos no son descendencia de aquí de Chipiona, porque mi familia era de Algeciras, el segundo apellido era de Algeciras. Mi madre, como se llamaba Cárdenas, Mercedes Cárdenas, el segundo apellido viene de Algeciras. Y cuando yo he preguntado, ¿tú de dónde eres? ¿De qué familia? O me han preguntado a mí. Dice, ¿tú no eres de la familia? No, yo no soy de esa, a mí no me toca nada. Claro. Ese Cárdenas no me toca más. Y he visto muchos Cárdenas que en la misma guía telefónica me dicen, este te toca a ti algo, este te toca. No, no me toca nada. Los Cárdenas que hay hoy en Chipiona no me tocan ninguno. Por eso a mí me dice Cárdenas, porque desde un principio no había muchos Cárdenas, claro, o nada más que había dos, mi hermano y yo, y esa era la forma más fácil de localizarnos o llamarnos. Cárdenas, Cárdenas, Entonces nosotros hemos atendido por Cárdenas. Porque Mellado hay mucho y Pozas. Ahí está el detalle. Antonio, usted estuvo aquí en este mismo edificio en el que era un colegio. Sí, señor. Esto está muy transformado, hombre, desde luego está muy transformado. Ya no tiene nada que ver. Yo cuando entré por la puerta el otro día, sí, me saqué la fotografía de cuando yo estaba en los párvulos, porque aquí había un colegio de párvulos. Entraba por la puerta y había un pasillo que conducía, no sé. Aquí me parece, pero aquí había una escalera, no sé, había una escalera que conducía a la parte alta, que es donde nosotros teníamos las clases, el colegio. No sé si me parece que es aquí. Había una banda música, la banda música de Chipiona ensayaba aquí. Por cierto, muy buena banda, porque yo me quedaba maravillado de escuchando la música. Y al entrar a mano izquierda había un salón. El salón ese también, cuando ellos no se metían aquí, pues se iban al salón. Y yo muchas veces cuando venía aquí al colegio, a los párvulos, ¿Quién era su maestro de los párvulos? Oye, yo creo, no lo puedo, pero me parece a mí que se llamaba, digamos, Doña Carmen, me parece que era. Una mujer bajita, muy buena, maestra. Tenía a los niños contentos, porque yo creo que la mejor forma de contactar en mi infancia con la educación, porque el sistema que hay hoy no es diferente al sistema que había antes. Ese trato que se tenía, hombre, es natural, respeto, es natural que en esa edad los maestros se consideren madre o padre. Nos trataba muy bien. El colegio era mixto, era de niños y de niñas, en la misma clase. Eso sería en la República, ¿no? Sí. Antes de empezar la guerra. Antes de empezar la guerra. Pues después de la guerra ya los de los colegios mixtos se acabaron. Pero, claro, han vuelto otra vez, ¿no? Ahora han vuelto otra vez.
Antonio, después de este edificio fue usted con don Juan a otro colegio. Sí, yo aquí tuve una infancia, vamos, la enseñanza mía se limitó a lo que es un niño chico, vamos, un niño... Luego ya después con mi experiencia, porque yo siempre he tenido la cosa de comportarme bien, digámoslo así. Yo no soy una persona porque he tenido una madre, los padres, con el respeto a los demás. Cuando yo estuve aquí, me pasaron que por cierto recibí que un premio, ¿eh? Un duro de plata. Un duro de plata, que me acuerdo, parece que lo estoy viendo en la mano. A mí y a Isabelita, la que está casada con el Mislo. ¿Tú sabes, Isabelita Valle? Sí, sí, sí. Los dos, el femenino y el masculino, pues resulta que hubo un premio a los más adelantados, que eran los más aventajados. Y nos dio un duro, yo me acuerdo muy bien. Un duro, eso en aquella época era un dinero. Buen premio. Un buen Sí que es un buen premio, bueno. Y era hasta de plata, me acuerdo muy bien. Y luego pasó a Las Palmeras. Después tuvo ahí, en Las Palmeras hubo un colegio nacional, el otro también, vamos. El profesor era don Juan. Yo siempre he tenido la ilusión, o se me pegaba el dibujo. Yo siempre tenía un barco de estos que no hay los barcos modernos, antes que los que tenían un velamen de 2 palos con las velas así de martillo, y resulta que yo siempre estaba dibujando, mi afán era el dibujo. Ese hombre se fijó en mí porque parecía que yo podía tener por venir la pintura. Cuando lo trasladaron, no sé lo que pasó, me dice Cárdenas, yo lo siento mucho, porque me decía Cárdenas también, ya empezaba con Cárdenas, porque en el colegio, o Antonio, no sé, yo como no era todavía, pero vamos, ya empezó a despuntar el apellido de Cárdenas. Dice, una lástima que me vaya para Madrid. Para Madrid, para Madrid. Y no sé, mi madre estaba muy contenta con ese colegio. También era un colegio que educaba a las personas, a los niños, a los alumnos, le atendía. Era también parte de que la asignatura que había era muy buena en religión. Mi madre siempre ha sido muy religiosa, y como así muy religiosa, pues ella lo que quería era que mi educación se basara en la religión. Claro, mi madre cuando vio que yo ya no tenía ese profesor, me buscó un sitio donde meterme, en un colegio que ella supiera que iba... Encaminado con la fe y la religión. La fe y la religión que yo tenía, y ella también, ¿eh? Fray Baldomero. Y me voy a Fray Baldomero. Fray Baldomero, yo he tenido suerte porque he tenido en los 3 colegios que yo he estado, el profesor ha sido una persona maravillosa. Ha sabido entender al alumno, a veces los alumnos no entienden a los maestros, y Fray Baldomero fue uno de los profesores que yo he tropezado, que al final tuve que terminar antes de lo previsto. Pero vamos, el Fray Baldomero era un maestro que yo no sé cómo ese hombre tenía la sabiduría, digámoslo así, de conocer al alumno quién era el que podía atenderle porque lo necesitaba y porque se encontraba ese alumno con capacidad para aprender lo que él enseñaba, y él no lo enseñaba. Yo no sé, por raro, la juventud de Fray Baldomero, yo no tengo la historia, pero ese hombre tendría que ser una eminencia cuando empezó ahí, porque ese hombre, de la forma que enseñaba, no parecía normal. Te voy a contar que cuando llegaba ¿cómo le llamo yo a esto?
una lectura o un aprendizaje, digo, nos ponía delante de un púlpito que tenía ahí, se sentaba, él se sentaba, ponía ya ves tú, la forma que él enseñaba a los alumnos para que ellos, los alumnos se incentivaran para aprender más y ponerme yo delante tuya, podía. Tenía la parte de una nuez, la mitad, y la tenía así encosta con un palillito, un palito. Te ponía tú, y en la lectura, yo me acuerdo en la lectura que él más me pegaba era en el manuscrito. Tú conocerías el manuscrito, ¿no? No lo conociste. El manuscrito no, en aquella enseñanza, en aquella fecha, era un cuaderno escrito de diferentes formas de letras. Ajá. Tú cogías el manuscrito y venía una letra sencilla a lo mejor. O lo mismo una letra gótica o una... Sí, letras que teníamos que aprender allí, que no era fácil. Fíjate tú la inteligencia de ese hombre. En ese manuscrito, cuando a ti te ponía delante del púlpito donde estabas sentado con ese palillito, te ponía tú a leer ese manuscrito, y si te equivocabas en una S, en la terminación de una palabra con la S, ya sabías que tú te habías equivocado. Hacía así, ti. Ya yo me quedaba. El que estaba a la mía, o estaba detrás mía, por detrás mía, le seguía la lectura. Ti, ti, ti. Y si él se acertaba en lo que yo me había equivocado, pasaba, hacía así, ti, ti, y pasaba, y ya me pasaba a mí. Ya no me quedaba por detrás. Fray Baldomero nunca pegaba, ¿no? Sí. Hombre, no pegaba nunca con Marcela, no, digamos, porque no sé, no se merece que ese hombre le diga que pegaba, ¿no? Claro. Porque ese hombre al final era un santo, y los santos no pegan. Lo que sí era que cuando tenía el cordón en la mano, cuando algunas hechorías, porque yo estuve primero con Cega Tallello, que era el auxiliar suyo. Cuando él faltaba algo, él se iba, él tenía una cara hacia atrás. Yo cuando vine del colegio de aquel, a mí me pusieron a prueba en ese colegio para saber cómo estaba yo. De ahí pasé yo una semana, estuve ahí porque yo venía con casi mi deber hecho. Y él llegaba, nos poníamos en un patio que había allí, un patio cuando iba, el recreo lo hacíamos nosotros en el patio. Había un patio grande y cuando se formaba cualquier reyerta, a mí siempre me respetó, oye, nunca me tuvo el látigo ese. Se libró usted del cordonazo, ¿no? El cordonazo. Había una revuelta, ahí uno era muy travieso que se llamaba Isaac. Yo no sé si Isaac, que es hermano de Cristóbal Montalbán, que se casó. El padre tenía una ferretería ahí en la calle Izalpera. No, ¿cómo te explico yo, hombre? Se fue a Sevilla mucho tiempo. ¿Estaba Tabique? Exactamente. Eso sí. Ese Isaac era un travieso. Ese Isaac no paraba. Estaba yo mirando, a ver si estaba en la fotografía de grande, claro, no lo conocí. Hay muchas personas que yo conozco, las demás, tanto por desgracia, fallecidas. Y una noche, un día que estábamos allí estábamos allí jugando, estábamos discutiendo, no de qué, él se ponía en la puerta, de allí había que ir para la clase, él se ponía en la misma puertecita, y al que iba pasando, ¡tras! Él no pegaba nada, él le pegaba en el culo, sabía que lo castigaban de esa forma, no con intención de molestarle, ni lastimarlo, ni nada, sino que sabía que él, con esa forma de castigar, se veía ya satisfecho, y el alumno comprendía que él no había sido culpable de esa sanción tan leve. A mí nunca me llegó. Cuando en esa época yo recuerdo que estaban en la reunión esa, y cuando, fíjate tú el detalle, porque los maestros también saben y conocen la forma de ser de los alumnos. Uno puede ser travieso y otro puede ser bueno, pero él cuando pasaba yo por que era una puerta muy estrecha, que no podía... No se podía uno escapar allí. Tenía que estar donde estaba él. Cuando fue a atizar,
me pasó de mi castigo. Aunque él no sabía si yo tenía culpa, no tenía, pero él calculaba que yo no tenía culpa de lo que había pasado allí. Y claro, cuando yo vi que ese hombre, esto es un detalle, que yo lo tengo en el recuerdo. Porque Antonio, usted se quedó huérfano de padre cuando usted tenía 10 años, ¿no? no, tenía 12 años. Tenía 12 años. Tenía 12 años. ¿Y qué pasó en ese momento? Hombre, a los 13 años tuve yo que acudir a la ayuda de mi madre. Nosotros en la infancia no la habíamos pasado mal. Económicamente éramos una familia pobre, pocos recursos, pero mi padre tenía unos campitos, tenía ahí en la parte de la galería, por la parte de la ballena, tenía en Jará que le llamaba. Yo iba muchas veces con él, cuando chico. Él tenía como especie de huerta, ¿no? Sus chicharitos, sus habitas, sus papas, sus cebollas, su viña. Y de ahí nos surtíamos nosotros. En aquella época, en verdad, la clase de nosotros teníamos falta, pero algunas tenían más que otros. Y yo, con la aportación de mi padre, subsistían bien. Íbamos pasando. La ayuda que mi madre también, porque muchas veces le salía familias que tenían que grabar, entonces en aquella época, como tú sabes, no había lavadoras ni había forma de que poder hacer el trabajo ese más fácil. Había que lavar a mano. Entonces mi madre se sacrificó mucho por nosotros, digamos por nosotros, mi hermano y yo, porque la otra, mi hermana mía, estaba en Sevilla desde mucho tiempo, porque como también era hija de otro marido de mi madre, pues resulta que ella se desvinculaba un poquito de la familia. Entonces mi padre tuvo varios hijos. En aquella época la ciencia, la medicina no estaba como está hoy. Hoy se curan muchas enfermedades. Y cuando ¿Su padre o su madre? Cuando yo empiezo con mi madre... Se emociona quizás, ¿no? Siempre las madres, pues, las madres siempre tienen más predicamentos que los padres entre los hijos, ¿no? Sí. Normalmente. Sí. Cuando mi padre, vamos hablando de la infancia, cuando mi padre cogía la recolección, pues se iba, traía muchas veces, nosotros comimos muchas veces choco con papa, choco con arroz. ¿Sabéis por qué? Porque antes en la orilla salían muchos chocos así muertos. Rebalaje, que de las gaviotas habían comido la cabeza, ¿ves? Y pasaban por la orilla. Como mi padre, el camino suyo era la orilla, desembocaba en el convento, cogía la bajadilla que había entonces, y cogía toda la orilla, pum, y se lo llevaba, y llegaba al campo. Mi padre salía por la mañana muy temprano, a las 9:30, me acuerdo perfectamente. Tenía una burra negra, que la veo ahora mismo en el corraco antes había y llegaba a las 9 de la noche. Mi padre no venía así de sol a sol se hacía de sol a sol. Y el agua que había entonces, como tú sabes, era un cántaro de agua que se traía de allí, del pozo de la mar, que era un pozo muy bueno de agua, y allí es el agua que antes se consumía. Entonces nuestra vida en la infancia no fue mal, porque por eso que te he dicho, mi madre tenía siempre la cosa de que a mi casa no faltara. Pero llega un momento en que usted se tiene que ir a los albañiles. Bueno, ahí es donde ya empieza mi calvario. Cuando falta mi padre, mi madre se queda viuda y yo tengo que acudir en ayuda de mi madre. Entonces tiene usted que trabajar como peón de albañil con Alfarache, ¿no? Sí, mi primer trabajo no fue de peón, mi primer trabajo fue una fragua que los padres del Cuquito tenían ahí antes de llegar a donde tú vivías, que estaba por Chato Jará, por allí, sí. Tenía una nave, y yo me ponía a darle al molinillo para darle
al fuego, a eso que pone de a la fragua, darle eso. Allí estuve yo, pero allí no cobraba yo nada, allí porque me gustaba también y yo no era niño ya de salir por allá, pero me obligaba a mi forma de ser. Ya después en el segundo empleo fue en Alfarache de Arbeñí, pero Alfarache tenía imagen. ¿Tú conociste Alfarache? No, pero era uno de los pocos albañiles que había en aquella época, había 2 o 3, y yo me afinqué con él, me fui con él para ver qué me daba, una peseta o 2 pesetas a la semana. Yo con todo de coger algo para poder ayudar allá, que mi madre ya estaba viuda. Pero me fui pronto, ahí me fui pronto. Yo estuve muy poco tiempo en esto porque no... No le iba a eso de albañil, ¿eh? Poco dinero. Y en aquella época poco dinero. Luego después me coloqué, fíjate tú, en el bar Playa. De allí me fui, me parece que fue al bar Playa. Sí, me dicen que pasó a trabajar en una tasca situada donde bueno, eso fue el principio. Es verdad. El comedor del bar Paquito. Es verdad. Hoy el comedor del bar Paquito viene una tasca que le llaman, el dueño le llaman el tío mierda. ¿Y por qué decía el tío mierda? Yo no sé por qué le decían el tío mierda, porque yo en la época que ella era chico y yo no sabía de dónde venía el nombre ese. Después hay una cosa también ahí que está justificada. Con una vez que encontró la Guardia Civil a 3 o 4 niños en el Pinar jugando, haciendo diabluría, y le dicen, hijo, ¿tú de qué eres? Y dice, yo de tío mierda, y tú de cagajón, y tú de cagalera, y tú de quién eres, y dice, este pueblo se convierte todo en mierda, porque sí, es verdad, los motes, antes se conocían la gente por los motes, y claro, yo era chico, pero eso no lo he visto yo, eso que me lo han contado a mí, las personas que lo han pasado, o lo han inventado. Sí, pero... Puede ser todo, ¿no? Claro. Que lo han inventado. Pero vamos, venía en consonancia con la forma de que los nombres antes eran muy... ahí me puse yo en el primer... donde me coloqué primeramente, donde estuve. Ahí pasé yo porque yo era muy joven. Porque se lo traspasó al novio de mi sí, Pepe Javero. Pepe Javero, yo no sé si lo conocería porque vivía por allí, por la vera tuya. Un tal Pepe Javero. Ellos estaban bien acomodados, Ellos estaban bien acomodados. Entonces mi hermana, como había el novio lo habían matado en el frente, que era Frasquito Navar, hermano de Comerte, que le han puesto la plazolita de allí. Ellos se querían mucho, más todavía, porque yo era chico y lo veía entrar y a pelar la pava. Él siempre, cada vez que me llegaba, me hacía así con la cabeza. Me ponía el dedo aquí en la coronilla y me decía, ¡rin! Y me pegaba un pellizco, un cosque, y era muy bueno. Lo mataron en el frente. Ella es, ahí empezó ya mi hermana a los síntomas de una enfermedad. Pero en ese hueco, antes tuvieron de novio Pepe Javero y mi hermana. Y yo me coloqué ahí en la taberna esa que la tenía arrendada Pepe Javero. Claro, yo ahí no iba a poder hacer nada. Yo lo que era era el novio de mi hermana. Y tenían ahí colocado... Me tenían ahí colocado a ver, pero había veces que llegaban las 10 de la noche o las 9 cuando en el invierno llegaba, como las luces entonces no estaban como estaba hoy. Había un apagón y allí tenía yo que estar con 3 o 4 borrachos esperando que se fuera o si quisieran ir. Porque entonces Pepe Javero pelaba ya la pava con mi hermana y muchas veces tenía yo que cerrar y irme para mi casa, para donde fuera. Vamos, que aquello fue un desastre. Y luego pasó al bar Playa, ¿no? De ahí pasé, al bar Playa me parece que fue. Bueno, me parece que fue al bar Playa. En los años 40 y... No, fui, al bar Playa fue, bueno, sí. Ahí estuve yo también colocado en una taberna que tenía Juan... ¿Budita? Joaquín Soto. Joaquín.
Joaquín Soto. Nosotros lo conocíamos por budista, como los, yo no sé si eso venía él de un apellido, de un... Mote, barrio. Sí, sí. Él tenía allí su tasca y allí me coloqué yo. Ahí traigo una fotografía, me parece, cuando yo estaba allí colocado. No me acuerdo de los nombres que frecuentaban aquello, porque yo estaba allí permanente. Y esa clientela era permanente. Estaba Regaera, estaba José Dele, estaba Verduguito, el padre de Verduguito, y Perrachica, los padres de los Perrachica. Eso era una clientela diaria, ¿no? Diaria. Allí también se reunía el Mulumiza, no sé, que es el padre de esto, o el abuelo de este, que es hoy municipal. En fin, había una reunión muy cualificada en aquella época de personas que no eran conflictivas ni eran nada, pero vamos, allí una vez se formó una con uno que tenía coche de caballo, no me acuerdo cómo se llama, y un marinero, que se llama Villanera. Volaron la silla como en el oeste. Sí. Yo me metí a decir... ¿A cuento de qué? No qué sé yo, se faltaron uno al otro, no sé por qué. Yo estaba allí pendiente, pero cuando se formó aquella trifulca, cogí yo, me metí para abajo el mostrador y aquí que salga lo que salga. Las sillas eran antes de madera, y salieron, Dios mío, lo que se formó allí. Le llamaban el manquito le llamaban el manco le llamaban que tenía coche de caballo, uno de los primeros coches de caballo. Bueno, y en el bar Playa, ¿usted conoció la primera máquina de café express? Sí, de allí me parece que fue, o en el bar Playa primero, allí fue la primera máquina de café que se implantó en Chipiona. Y la inventó un chipionero, Zarazaga. Zarazaga. Yo no sé si tú habrás ido a nombrar de él. Sí, yo a ese hombre lo he conocido. ¿Tú has conocido a Zarazaga? Sí, sí. Bueno, Zarazaga, aquí tenía... ¿O sería el hijo? Tenía el hijo, uno que quedó... Era finito él. Exactamente, que se quedó un poquito... Y el otro era Joaquín, que tenía enfrente de la pañoleta. Enfrente de la pañoleta tenía... Puso un bar. Yo a él lo conozco de que me parece que le alquilé la vivienda de ellos en el castillo, y de ahí vino mi amistad. Aparte de que cuando el padre venía aquí a Chipiona, que yo también era un niño, muchas veces lo traía él, y de ahí salió la amistad, que por cierto venía para donde hoy vive o tiene, no sé, Dolores, la de Potaje, en la calle Padre Lechundine, no, Doctor Salatú. Doctor Salatú tenía allí su casa, y allí venía él arrendado, pero vamos, que alquilaba allí la vivienda, yo me acuerdo de eso perfectamente. Y la primera máquina de café que se implantó en Chipiona la puso el bar Playa, una invención de ese hombre. Sí, además yo he visto la licencia de invención, el dibujo de la máquina y todo eso. Sí. Porque es que hombre, yo sé que al principio esas máquinas, la perfección de esas máquinas no es igual que las de ahora, claro. Pero en un principio había que tomar la forma de saber cómo había que hacerlo. Que yo muchas veces en el bar Playa yo entraba en el bar Playa muy temprano y muy tarde, yo tenía las manos... entonces no había ni agua caliente. A fregar con agua fría. Con agua fría, tú en el mes de enero fregabas el vaso con el agua fría, y los platos y todo eso, y resulta que no había caliente. La caliente que había era para un depósito que tenía en no sé dónde, o calentaba, yo no sé, la máquina cuando hacía el café resulta que salía caliente, pero en el fregadero no había agua caliente, allí había agua fría. Y me ponía las manos, mi madre era pobre cuando llegaba, y me veía las manos llenas de grietas y eso. Sí, tío, ¿tú qué estás haciendo? Mamá, que está agua muy fría y hay mucho frío y se me agrietan las manos. Bueno, cuénteme cuando estuvo trabajando con Pepe Jurado. Ay. Hombre, con Pepe Jurado estuve yo con Pepe Jurado estuve contento, porque ya yo iba... Ahí ganaba yo un poquito más, para mí que ganaba 10 reales. O 10 reales, que entonces en aquella fecha, 10 reales. Era muy poco, pero ya el sueldo iba aumentando. Yo iba aumentando con la edad y iba aumentando el sueldo. Yo ahí
entré con la ilusión de terminar ahí mi ciclo de empleo, porque ya estaba próximo la mili. Ajá. Yo con 16 o 17 años me matriculé en la Marina. Saqué la cartilla de Marina, porque yo estaba pensando ya en la situación que me presentaba al yo dejar de trabajar en una empresa o lo que sea, ¿no? Esa fue una etapa de mi vida buena porque ahí conocí yo ¿A su mujer? a mi mujer. Yo la menciono ahora, en esta fecha, como estoy contando la historia esta, la menciono como una segunda madre. Porque cuando me faltó aquella, yo me casé todavía con mi madre viva. Cuando faltó mi madre, yo ya tenía la obligación de una casa, de atender una casa. Y esa mujer, hoy mi mujer, Fue la que le ayudó bastante a seguir. fue una segunda madre. Lo cuento ahora, he dicho ya antes que lo cuento ahora porque es que ahora es cuando se da uno cuenta de la forma que ella actuó durante su vida junto a mí y la forma de que mi madre se portó cuando yo era joven. Entonces, en la primera etapa de mi vida, en la infancia, fue mi madre. Ya te dije, yo tuve que acudir en ayuda de mi madre, porque se lo merecía. Yo tenía conciencia de lo que había pasado en mi casa. Y ya en la etapa de cuando yo me casé cuando yo conocí a esa mujer, ahora cuento. Lo de mi madre, lo de ella. Ha sufrido mucho. Mi madre y ella, ¿eh? Mi madre y ella. Porque a continuación viene la forma de que yo tuve que buscar la vida y lo que ella me ayudó y lo que ella padeció. Su mujer aparecía por la carbonería, ¿no? Eso, Hay una anécdota. eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres saber, ¿no? Pues te lo voy a contar, hombre. Hay muchas anécdotas, tú. No. Ella hace, como antes el carbón, pues, no salía a la calle, y había que ir a los puestos más cercanos donde había carbón. Y el más cercano era donde estaba colocado. Ella llegaba con el cubito, el cubo, yo le pesaba el carbón, y yo ya, en el momento que yo vi a ella, yo me enamoré. Ella también se enamoró de mí. Entonces, en aquella época no era igual que ahora, ¿no? Parecía uno más atractivo. Claro. Yo tenía mi poca carne, era un hombre ya que... mi forma, porque yo era deportista, a mí me gusta mucho el deporte, yo jugué en el Chispón de portero y hacía mucho deporte. Yo estaba en forma, quiero decir que estaba en forma. Y yo también hacía ejercicio. Yo tenía eso de allí en la misma carbonería, y yo me hacía mi ejercicio. Y llegó un día por carbón y le digo, con las manos llenas de carbón, las manos llenas de carbón. Y oye, tuve El atrevimiento. tuve el atrevimiento de cogerle y hacerle en la cara, ¡qué guapa eres! Como una vez. Aquello era un león. ¡Sin vergüenza, que te vaya no sé cuánto! Y me puso como los trapos. Ella, aunque no le gustara, pero parece que le sirvió De acicate. para que Darse cuenta. vuelva darse cuenta que había cierta Proximidad. y ella no paraba de venir y yo ya no le pude tocar más a la cara porque ella se ponía a retirar 2 metros, me decía 2 kilos de carbón, 2 kilos y ella se ponía a 2 metros de la cara Para que no la tocara usted. para que yo no la tocara y le echaba su carbón y se iba, pero yo viendo que la cosa se iba aproximando más, cuando yo salía a mediodía a comer, a mi casa a comer, yo en vez de irme a comer me iba
a Juanito Díaz, que tenía un alquiler ¿De bicicleta? un alquiler de bicicleta, y yo alquilaba una bicicleta por 1 hora, o hora y media. Cogía la bicicleta y me iba para el barrio. Pasaba, ya ella ya sabe, fíjate tú, la idea de que cada uno ya estábamos casi penetrados uno con el otro. Ella se asomaba a la puerta, yo pasaba con la bicicleta como un cohete, porque, hombre, los padres y la familia... Siempre estaban pendientes. Claro, no, era joven, ella era muy joven, yo también era joven, y ellos no querían tampoco que ella se hubiera obligado ya a tener yo un hombre en Una la puerta relación, tan joven. claro. No es igual que ahora. Que ahora Sí, hoy día ya esto es... al cabo la leche. Y cuando yo llegaba, yo tenía 1 hora para comer, porque Pepe Jurado era buena persona, pero era un hombre que le gustaba, digamos, porque le vino un apodo a él. Pepe Abarca, ¿no? Pepe Barca le pusieron, eso lo conoce todo el mundo, y lo conoce todo el mundo. Pero era buena persona, era trabajador, era un hombre de su casa, de sus obligaciones, pero era tan, digámoslo, le gustaba que los negocios le fueran o pusieran, por no decir que era un poco egoísta en el negocio, ¿no? Ujú. Eso le obligaba a él por la forma suya de ser, como a mí me podía pasar por otra cosa. Y cuando llegaba a la hora de comer, pues mandaba a la mujer para no cerrar. Fíjate tú, la pobre mujer. Esa mujer se portó conmigo como un ángel. Yo llegaba, ya salía de allí a las 2 y llegaba a las cerca muchas veces a las 4. Y no decía nada. No me dijo nunca Cárdenas o Antonio en aquella fecha qué es lo que ha hecho, por qué ha venido tarde, nunca. El padre sí, el mayor algunas veces se enteraba, aunque ella tampoco se lo contaba al marido, ¿eh? Yo sé que no se lo contaba, porque cuando ella llegaba al otro día, o a los 2 días, al día siguiente, al mismo plan, ella no me decía nada. El Pepe no me mencionaba tampoco nada. A mí me cogió una vez Pepe porque yo le hice un favor a Delfín, que tenía un hijo malo, que ha muerto pobre. La medicina que había aquí, fíjate tú, la medicina que había aquí en Chipiona no era un polvo de leche o no sé qué, no lo vendía todavía en la farmacia. Y yo cogí una bicicleta, fíjate, cogí una bicicleta y me fui a San Lucas a comprarle a Delfín, que era un zapatero que estaba allí en la misma esquina. Zapatero que estaba en la misma esquina, Delfín, ¿no? Claro, yo conocí Delfín. Y al hijo también lo conocía. Que era taquillero en el cine. Ese. Y resulta que yo me fui a San Lucas a una farmacia a comprarle la leche para el niño. Ahí me cogió porque yo tardé más en la cuenta. Yo cerré, tuve de cerrar la carbonería. Y cogí para San Lucas en una bicicleta y me encajé en San Lucas, una bicicleta de carrera que corrió uno poco, ¿sabes? y me le traje la leche. Ahí porque me dice, Pepe, Se dio cuenta, claro. está cerrada la carbonería, Cuando llegó me formó una, con razón. Me formó una con razón porque es que no sé, yo tenía, yo no sé si era por correr en bicicleta o hacer favor, que aquel hombre lo vi yo muy apurado, que por cierto el hijo no duró mucho, ¿verdad? No, se ha muerto, el hijo se ha muerto, ¿no? El Delfín se ha muerto, Creo ¿no? que sí. Yo creo que sí que ha muerto. Por cierto, ahora que hablando de medicina, a muchas personas ya con una considerable edad les suelo preguntar por el médico de auxilio social, por don Luis Gurruchaga. No sé si usted llegó a conocerlo, al médico de auxilio social. Yo conocí a ese, pero hablando de la medicina, cuando Chipiona no había nada más que unos 8 o 9 mil habitantes, había aquí 2 médicos. Es que voy a resaltar la labor de un practicante, que es el padre de este Manolo, que se dedicaba a los barcos de poliéster y eso, que tenía el poliéster. Los médicos que había eran 2, eran don Antonio y don Manuel. Uno vivía en la calle Doctor Tolosa, y otro vivía aquí en la calle, antes era la calle José Antonio, hoy es calle 4 Esquinas. Había 2. Los médicos antes, como hemos dicho, se suele decir, y con un purgante de agua de eso, yo me tomo muchas veces agua, no digo esto, aceite castor. Aceite castor, yo no sé si era aceite castor, aceite, yo me lo tomaba, pero me ponía bueno. Fíjate tú, para curar un grano había que ponerse
me puse yo muchas veces una hoja de marva. Voy a resaltar la labor que tuvo aquí un practicante, llamado Don Manuel. Tenía la casa del practicante del servicio en donde tiene hoy un bar que hay en la calle Fray Baldomero, que antes era de Eugenio, me parece que era, o de... Sí. O lo ha traspasado, allí tenía la vivienda. Yo todos los años, todos los veranos tenía algo. Cortes en la mano, en los pies, en los brazos, brazos partidos. Una vez me hinqué en un patín, el tornillo que le queda, me puse yo así y me pegó un frenazo como las ruedas estas de bola que tenía. Uy, me resbaló, eso me hizo aquí en la corva, me hizo un agujero, me veía hasta los tendones. Este tuvo que era un médico antes. Un brazo roto, este brazo que está aquí, me lo partí por aquí. Yo no tuve que ir a ninguna parte, a ningún sitio. ¿El practicante? El practicante ese, porque ese practicante resulta que había tenido experiencia, eso fue ya después eso fue ya con los años 40. Había tenido práctica en la guerra. En el frente. Y ahí curaba todo lo que había que curar. Mira, la mano esta no se me... la mano esta me nota que estoy rota. Aquí está. Él me la curó. Esta raja está aquí. Mira, había una opción. Yo estaba siempre en la playa. Porque la afición mía siempre ha sido la playa. Yo no sé, hay cuenta de que cuando yo era chico me estaba siempre en la playa con culito, con los barcos que había antes, que eran 3 o 4 barcos de pesca nada más. Los Tabalón, Culito, Villanea, Rafael de la Pañoleta. Y había 4 y yo siempre estaba en esos barcos. Yo cuando me ponía en la orilla veía la orilla llena de corvinas y la orilla llena de entubos, que por cierto en esas fechas ya la cosa estaba un poquito seria de comida. Yo comí una vez hasta para probarlo a ver cómo era, los huevos en tubo, pero que yo no podía comer. ¿Los huevos? Huevos de entubo. De entubo, ¿eso qué exactamente qué era? Parecía unos huevos, es no sé, nosotros, porque cuando se abría el entubo tenía una bolsa llena de cositas así blancas que parecían huevos. Y se cocían, algunos los comían. ¿Y de dónde sacaba eso? ¿Eh? ¿De dónde sacaba? El vientre. Bueno. El vientre. Bueno. Ahí llegó un momento, por eso tenía yo conocimiento de que me gustaba mucho la playa. Y hablando de ese, volviendo otra vez a los médicos, es el practicante, es el practicante más bueno que había en la provincia. Para mí, para Chipiona, porque en Chipiona, en aquella época no estábamos los servicios sociales como están hoy. Claro. Hoy llegas tú a un ambulatorio y te encuentras 40 médicos. El único practicante que había aquí, después vino Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez. Pero aquel hombre, Luis Gutiérrez, no tenía estudios. Era buen practicante también. Pero aquel hombre superaba a los demás. Ese hombre superaba, quizás. Pues podía haber tenido su estudio también, pero la experiencia que ese hombre tuvo en la guerra, porque claro, uno cuando ya va mayor, esta misma conversación que tengo aquí la tenía en aquella fecha, y personas que lo conocieron o que tuvieron contacto con él en su juventud, pues ese hombre en la guerra fue cuando aprendió todo eso. Ese hombre no había para él, no había heridas ni lesiones que no supera que le resistiera. Y un trato especial. Yo tengo recuerdos de él porque yo tengo el cuerpo lleno de cicatrices. De que en la playa, yo cada vez que iba a la playa me pegaba un corda, entonces los tíos estaban amontonados en los corrales y se rebalaba uno, no miraba uno, la juventud, corriendo por el corral y todo eso, no veas tú, de la forma que uno podía salir de un verano de esa forma de vivir. Antonio, llega un momento en que usted dice en la carbonería que necesita más formación, necesita aprender por eso te digo yo que ahí yo ya, cuando tenía 17 años, o cuando yo ya iba próximo a ingresar en la mili, que yo no sabía cuándo, porque como yo me alisté en la Marina, yo pensé que yo iba a ir para la Marina. Y lo mandan a Infantería de Marina, que no le gusta. Cuando termina el sorteo del cupo mío, me resulta que sobraban marinos, porque esos tenían sus cupos para mandar en los cuarteles. Me comunican que voy para Infantería de Marina. Yo no lo sabía,
Yo no sabía que iba para Infantería de Marina. Yo lo supe últimamente, pero que cuando yo me enrolé en la Marina era porque mi futuro no lo veía yo muy claro. Yo cuando salga de aquí de la carbonería, ¿dónde voy a ir? Cuando venga de la mili, ¿dónde voy a ir? Ya montó una carbonería, ya estaba empezando el butano también. Claro. A mí me costó mucho trabajo ir superando, que por cierto no gané mucho dinero tampoco, porque a mí me se amontonaba el carbón y no se vendía, porque ya el butano empezaba a despuntar. Y el butano quitó toda esa miseria del carbón. Y yo, cuando yo me matriculé, digo, yo voy a hacer aquí lo posible, porque cuando yo salga para la mili, voy a ir un poco preparado para lo que se pueda presentar, con la intención de quedarme en ella, ¿eh? Pero pensando siempre que era la Marina, no Infantería de Marina, la Marina. Cuando me llego a la Infantería de Marina, digo, oh, Infantería de Marina, esto ya no es lo mismo. Pero ya yo llevaba mi aprendizaje. Yo hice una práctica con el alfabeto Morse en el telégrafo, que entonces estaba mi hermano, estaba colocado en telégrafo. Y yo, aprovechando esos tiempos que yo tenía libre o algo, me ponía al Morse, ¿no? Primero aprender el alfabeto Morse, que tú sabes, punto raya, y ahí eso significaba una letra. Y con esa punto y raya, como tú sabes, se componía una palabra. Y esa era la transmisión que había antes sin hilo, en los telegramas, pi. Y yo cogía y me ponía también a practicar, porque la idea mía es quedarme en la mili. Pero en esa época, en ese trayecto, intervalo de tiempo, me da por estudiar contabilidad. Estudio contabilidad por correspondencia. CCC. Y con muy buenas notas. No sé si era porque era por correspondencia, por correspondencia o por corresponderme. Pero sí, tuve muchas nociones de contabilidad por partida doble. Me sirvió después en la vida para muchas cosas. Porque yo no pude terminar los estudios primarios. Yo, como te he dicho antes, yo tuve que acudir en ayuda de mi madre cuando mi padre murió, que era 11 o 12 años lo que yo tenía. Yo tuve que cortar y ayudar a mi madre. Claro, como ya yo no tenía la cultura suficiente o la preparación suficiente para afrontar una nueva vida que me se presentaba, pues yo me tenía que casar, tenía que tener hijos, y yo no tenía ni oficio ni beneficio, es verdad. Yo no tenía ni oficio ni beneficio, no he podido aprender. Y como no pude aprender, yo, de por mí solo, me preparé el futuro. Pensé en mi futuro, que fue eso. El ejército. El ejército. Ese era mi último. Para yo estar satisfecho para poder desarrollar. Que usted logró quedarse de sargento. Lo que pasa es que al final te tiró machipiona, ¿no? Está. Cuando yo llegué a la mili, lo primero que me dijeron era la afiliación. Cuando hacen la afiliación los quintos, cuando entras, llego y me dice, ¿usted qué oficio tiene? Y yo contable. Contable, pon contable. Lo contable, es lo que yo le dije. No le hubiera dicho otra cosa, ¿no? Y había allí contables buenos, contables de oficio, que eran contables. Pero yo no podía presentar si era contable, nada. En mi palabra. Pero ¿tú sabes lo que me sirvió? El contable, que allí había que hacer los partes a mano. Yo allí, cuando yo entré, como el contable, del mismo recluta, entré ya en la oficina. Pero ya me hicieron un examen antes de entrar a la oficina, a ver la forma de yo escribir. Claro. La contabilidad, la forma de yo escribir en los números y llevar una contabilidad y hacer las prácticas que tuve que hacer, pues eso me sirvió mucho para que mi letra fuera recogida, no fuera grande. Y allí los que se presentaron al examen fueron personas que eran escribientes, pero necesitamos media cuartilla para hacer eso. Se fijaron en eso, usted, de recluta entré yo ya en la oficina de escribiente, y allí ya yo me hice dueño de la compañía. Era una compañía de reclutas, entraban para arriba y para abajo, entraban mucha gente, y yo allí ya hacía... el veterano siempre. Los mandos me confiaron mucho en mí.
porque yo siempre, mi trayectoria ha sido ser completo en todas mis obligaciones. Yo fui allí muy bien visto por mi forma de ser, mi presencia. Yo casi no hice instrucción. Como yo no hice instrucción, pues yo me quedaba allí satisfecho. Yo entré allí de Cabo Ventúa porque en la oficina había que tener un respeto, y me pusieron Cabo Ventúa, luego después vino el curso de Cabo Segunda. Pero es que yo allí también ya tenía idea de... No se me había quedado, ¿no? La idea de, igual que en la Marina, que en la Infantería de Marina. Infantería de Marina era un cuerpo distinto a la Marina. En la Marina podías tú estar en un barco de guerra y servir de señalero, que es el principio de las banderas. La bandera es la que te transmite a ti a otro barco. Es para poder también llegar a los límites que yo quería. Y en la Marina. Pero la Infantería de Marina ya no era lo mismo. Pero yo contaba siempre con que podía tener posibilidad de seguir. Cuando hice el curso de Cabo Segunda, aprobé. Iba a empezar ya para seguir. Cabo Primera, sargento, y cuando me hago de Cabo Segunda, pues uno de los cabos segunda, que es el galón por aquí, antes era aquí, el galón por aquí, llaman del cuartel de marinería, piden a los cuatro cabos más antiguos que había en el cuartel, que eran precisamente de mi promoción. Los 4 cabos que salieron conmigo, fueron 4 y yo 5, no, 3 y yo, 1, 2, 3, 5 que fueron, y yo 5. Los 5 esos lo mandan al cuartel de marinería a hacer las mismas cosas, digámoslo así, que los sargentos. Cuando un sargento se va de permiso o se va a otro sitio, por los cabos segunda, que son los más próximos. Son que hacen las funciones. La función de sargento o de cabo primera. Pero ya aquello me puso un poquito pesado. Eso de hacer 2 funciones, y que a mí me medían por cabo segundo. Y no, sí, hombre, en la mili yo ganaba 20.000 duros, me parece, no, sí, 100.000 pesetas que me daban. Pero a mí la función, ya que ellos se me empezaba porque me catalogaban como cabo segundo. Sí, me catalogaban como segundo. Pero después en el trato, en las funciones que yo desempeñaba, no me trataban como sargento, o como las funciones de sargento. Yo no era sargento. Pero si yo era cabo segundo y hacía la función de sargento, no, a mí no me subieron el sueldo ni nada. Yo pagaba el mismo sueldo. Yo tenía que hacer la función de sargento, la guardia que tenía que hacer de TAS, tenía que hacer guardia por la parte aquella de los, donde estaba antes los polvorines aquellos, noches de frío. Yo me metía en un rincón de aquello y le decía al que iba conmigo, que yo gasta cuidado, no vaya a venir alguien. Hablando de polvorines, Antonio, ¿se acuerda usted de la explosión de Cádiz? Sí. ¿Cómo la recuerda? Pues la recuerdo, te voy a contar. Yo estaba ya en la carbonería de Pepe Jurado, fue en el 47. Sí, ¿47 o 45? 47. 47. Estaba yo bañándome, ya había terminado yo la faena, y estaba yo bañándome, y el baño que yo tenía abajo era un baño, y arriba, ¿cómo pasó? Y arriba tenía yo como también un cacharro de una regadera, o no sé lo que era, sí, que se les jalaba y se vaciaba. El agua, y después mi madre, la pobre, me lavaba primero la espalda, porque por la espalda tanta tinta y eso no podía uno, ¿verdad? Y yo ya me metí en el baño y me jabonaba y colgaba el cacharro ese con agua, y cuando ya estaba jabonado y eso, me enjuagaba. Y cuando estaba yo enjuagándome, me viene la explosión, porque eso fue de noche. Mira, yo no sé cómo salí de aquel baño, porque parecía que aquello era una cosa mala, un terremoto o algo. Mi madre empezó a chillar,
Yo salí corriendo, cogí, y yo no sé si me vestí o me voy a salir en cuero para acá, para el cuarto donde yo estaba duchándome, y ya hubo explicaciones y formas, y ya se quedó uno un poco más tranquilo, ¿no? Pero me cogió precisamente en el tanto que yo estaba bañando, perdida en un baño, y la cacharra esa de que no había antes de ducha, ¿no? Claro. Yo no había ducha ni de nada, que en aquella fecha no se veía. Todavía no estaba el mundo como está hoy. Bueno, ¿no? Antonio, La vida. usted se casó en el año 54. Yo me casé en el año 54, y en el año 54, yo del 54 al 50 y... bueno, del 54. Los años 54 tuve yo 3 hijos. El Nono, Jesús y mi Margarita. Después tuve la Mercedes y tuve a Mario. A mí siempre yo he tenido el gusanillo de la pesca. Yo siempre, desde que niño, a mí me tiraba mucho la pesca. Y ya nos ha contado antes Yo no me pude aguantar, seguía en el muelle con con aquel, siempre tomando algún contacto con los marineros, y en el año 69, bueno, yo ya ahí en el 54, mi línea era el carbón. Yo me establecí con una carbonería, porque es que no tenía otra cosa. Yo me establecí en una carbonería. Y en la carbonería, en ese año me tocó a mí la lotería. ¿Mucho dinero? Mira, en aquella fecha era mucho dinero. Vamos, por lo que yo lo empleé, ¿no? Yo compré una parcela que la compré a Juanito de la Luz, que había comprado el molino entero, el molino donde estaba la calle esta, ¿cómo le llamo, hombre? Que vivía allí Mingorance, no, la otra. Sí, la calle Córdoba. Esa. La calle Córdoba ¿Usted esa. vivió en la calle Córdoba? ¿Tú has vivido allí en la calle Córdoba? No, usted. Sí, yo vivo en la calle Córdoba. Precisamente allí. ¿Un chalet que había allí? Sí, ese es uno de los primeros chalets, que también el de la carne también hizo uno. Manolo Pimenté también hizo otro. Antoñito Bueno hizo también otro enfrento. Manolo Bueno. Mi tío Pepe Bueno. Tu tío Pepe Bueno también hizo otro. Pero claro, allí yo compré 500 metros. Y allí metía yo el carbón, porque ya el carbón me lo metían en la carbonería sin querer, porque ya tú sabes que el butano empezaba. Y yo salí con un carrito a buscarme algo. Y compré un borriquito, que por cierto me ayudó mucho el abuelo de mi mujer, el abuelo Antonio Luca. Compré mi carrito, compré mi borriquito y me dedicaba yo a vender por la calle. Ahí sacaba mi jornalito, pero yo siempre tenía la idea del barco. Coloqué un chaval muy bueno que era el Rosquilla, voy a Albañil, el Rosquilla, y ese me llevaba, porque yo, mientras que estaba pendiente de los barcos, él me llevaba. Pero yo casi eso lo abandoné, el carbón, porque no sé, no le veía yo color. Yo estaba buscando otros horizontes. Usted compró ya un barco. Compré en el 69, compré un barco que le llamaban la Anita. No, compré antes otro que se llamaba Miguelín, que lo cambié después por la Anita. Y cuando yo lo cambié por la Anita, ahí ya fue mi principio de dedicarme al mar. Aún me cogieron los niños chicos, todavía chicos. El nono me ayudó mucho, porque el nono fue siempre muy partidario también de arremarme, y todos mis hijos han sido muy buenos. Cuando ya yo cogí el barco, me dediqué a lo que a mí me gustaba, no me dio más. No me dio más porque yo cuando cogí el barco, no había todavía la venta de pescado en subasta. Yo tenía que coger, después de venir de la mar, tenía que venderla a las de Díaz, le pusieron las de Díaz Cárdenas, porque decía que las de Díaz Cárdenas eran las mejores que había. Yo tenía una clientela en el barrio muy buena, porque sabían que el pescado, yo no traía tampoco mucho pescado, porque se cogía poco, pero se cogía lo suficiente para ir pasando. Para ir pasando, y cuando yo llegué a tener ya conocimientos de la mar, pues para mí era más satisfacción, era una satisfacción grande de yo poder llegar a mi casa. Pero ahí yo salía por la mañana y venía por la tarde. Mi hijo muchas veces se venía conmigo. El nono cuando los sábados o los domingos cuando no había se venía conmigo. Y resulta que con eso ya yo tenía medios para poder llegar a mi sitio,
a las obligaciones con mi madre, Familiar. con mi casa. Aún así mi mujer también sufría porque ella nunca pensaba que yo me iba a dedicar a la pesca y que iba a sacrificar el porvenir de mis hijos en la pesca. En la pesca. Cuando yo los puse ya yo mayor, puse a los dos delante y le digo, tú, dos opciones tienes, a los dos, a los dos. Yo me puedo aviar, digámoslo así, con un marinero. Con un marinero la nanita tiene bastante. Y tuve varios marineros. Pero el nono no quiso estudiar. El Jesús fue más cuco. Supo más, yo no voy a la mar. Y los tenía, ellos iban a la mar, Decía, vamos. Ellos venían cuando yo llegaba. Me ayudaban mucho a quitar pescado. Yo tenía allí, yo soy chiquillos, hoy son ya hombres que algunos tienen barco, con el cañaí a quitar pescado, total, me ayudaron mucho. Y cuando yo, ya Jesús, dijo que no se iba, que no quería nada más, se fue a la formación profesional, al Picasso. Ahí aprendió él lo suficiente para abrirse camino en la vida. La formación profesional. Aprendió electricidad, ya después tuve unos conocimientos. Él sabía que ahí es a donde podía crear su futuro. Él no lo dejó, no se aburrió, aunque tuvo algunos contratiempos, no muy graves, sino leves, como tú pasas en los colegios, los niños. Él siempre se aportó muy bien, él siempre ha sido una persona muy educada, tanto ellos como todos, y los que me ayudaron también tú sabes que hoy un niño que te sale y la familia se encuentra un poquito, ya eso no contribuye a que esa familia se estabilice. Y cuando esa familia no se está estabilizada, aún con problemas económicos o culturales o lo que te vengan bien para el bienestar de una familia, pues él lo susana el comportamiento de los hijos. Claro. Y el comportamiento de los hijos a mí me sirvió mucho. Uno de ellos no quiso estudiar y me vino conmigo a la mar a ayudarme. El otro quiso estudiar y también me ayudó a satisfacer mis deseos, porque mis deseos eran siempre de que ellos tuvieran un porvenir. Ellos se encontraran en la vida de joven ya con un porvenir. Él no vio el porvenir de la mar, todavía está trabajando en la mar. Él gana, porque es autónomo. Él gana su dinerito porque no depende de nadie. Él tuvo una experiencia muy fuerte cuando yo iba a la mar. El que no aparecía, el que quería cobrar. Usted compró luego un barco de arrastre, porque le iba también en la mar, y dice, yo voy ahora a comprar un barco de arrastre. Eso no me lo miente, Juan. Y lo único que pasó fueron arrastres, ¿no? ¿Cómo fue eso del barco de arrastre? Tuvo que... El barco de arrastre fue porque yo ya estaba metido de eso. Y a mí me iba bien con la Anita. Pero yo no tenía lo suficiente idea de que a mí ese barco me iba a acarrear bien más perjuicio. Económicamente. Con la Anita yo tenía mi dinerito, me pasaba bien. Los bancos algunas veces me aguantaban. También estuve liado con el plan de abono y eso para los campos tampoco me dieron resultados porque la mitad de los agricultores no llegaban, porque no, la producción no la producía. Tuve también. Yo era un hombre muy condescendiente con todas las personas. A mí me parecía que otras personas eran como yo, que se fiaban de mí. Yo no me podía fiar. Ellos se fiaban, yo me fiaban de ellos, porque yo me parecía que ellos tenían la misma condición. Que era recíproco. Pero no fue así. No fue así porque tuve algunos problemillas con los bancos, porque los bancos ellos no me atendían las letras, porque yo las vendía por letras, y no me atendían, y los bancos Rafael Cartero tuvo mucha influencia en eso. El director del Banco Hispanoamericano, que era Solani, fue el primer banco que hubo aquí. Ese me ayudó también mucho porque me retenía las letras hasta que llegaba la hora de yo tener dinero y retirar esas letras, para que no las negociara, para que no las llevaran al protesto y eso, pues yo al final no tenía otra forma de ayudar, sino cuando yo tenía dinero pues quitaba las letras. Me ayudaron mucho. Estoy muy agradecido, tanto a Rafael Cartero como al director del Banco Hispanoamericano antes. Pues me pasé ¿cómo se llama? Que tenía Centrano, era
central, que después lo absorbió Urbanesto, me parece. Bueno. Total, eso ya pasó. Vamos a los del barco de arrastre. El barco de arrastre resulta que yo cuando tenía en producción lanita, me da por comprar un barco de arrastre, la Teresa, tenía 20 toneladas. Me pareció un barco, porque no era muy bien, pero tenía un motor muy antiguo, que digo, era un Bolon de 50 caballos, tenía un pistón así de gordo, no se podía ni abrascar, con un pistón sobre un nube, todo eso, una noche más navegando, otro bum, 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 bueno. Pues ahí no es eso. Lo malo era después, que al principio yo el personal sí lo tenía bien controlado, era personal cualificado, porque tuve 2 patrones, tuve 3 patrones. Bueno, yo mientras me iba con el nono, le ayudaba el nono, pero ya por fin de todas le di al nono la anita. Pero el nono se aburrió de la anita, por lo mismo, porque él no podía soportar tampoco que un hombre o 2 no le decía, no apareciera, o no, las dificultades que había, porque entonces la loja no se hacía, había que vender pescado a la gente que llegaba. Total, que eso no le parecía a él muy correcto, y le proporcioné otro método para él. Total, vamos por el barco de arrastre. El barco de arrastre, el primer tenía una buena persona cualificada para la pesca, los patrones, sus motoristas y todo lo preparado. Pero cuando llega el momento de que los barcos se iban modernizando, y entró el poliéster, pues... Entonces las tripulaciones cualificadas, ya algunos le cogieron viejo, y algunas veces me ven por San Lucas, se acercan a mí y me comentan aquellos momentos, ¿no? Cuando ellos ya, los barcos se iban dotando a las circunstancias que exigía la ellos se la iban pesca. yendo a... Y me dejaron como aquello que dicen la morralla. Tanto así que una mañana, una noche, una tarde, me voy abajo porque veía... Yo todas las mañanas cuando me levantaba, me fijaba que los barcos salían de San Lucas. Por la madrugada, ya hacía eso, todos los barcos van a buscar la pesca. Contaba uno. Yo los conocía a todos porque yo estaba muy relacionado, yo los conocía por abajo de guía. Cuando yo llegaba por la mañana al muelle no, a lo de era la esquinita aquella de Repicano, la ovejita y todo eso, yo me quedaba mirando por la boya los barcos que pasaban. Y digo, la anita no pasa. Así me llevé muchas veces, que no pasaba, y se quedaban en el pueblo a beber vino y a lo que les daban la gana, porque no era persona responsable. A mí los seguros, todo eso me venía encima. Y el gasto de un barco, después de cargar la nieve, después de cargar costos, que yo he tenido que tirar un montón de costos, porque el costo para 3 días o 4 que se tiraban en la mar, había que llevarlo. La gente tenía que comer. La nieve había que llevarla. El gasoil no, porque el gasoil no se utilizaba. Pero todos esos menesteres, los seguros sociales había que pagarlos. Y no salía el barco. Y no salía el barco. Me voy una tarde a San Lucas. Y le digo al lanchero, entonces estaban bajo y las lanchas, es la que desembarcaban la gente, embarcaba la nieve y desembarcaba el pescado. Le digo al lanchero, ¿dónde está el personal? Digo, a bordo, me dice, a bordo hay 2. ¿Quién es? Dice, 2 marineros. Ahí no está el patrón ni hay nadie, ni el motorista. El motorista que ha puesto malo, tal. Me quito los zapatos, me quito los zapatos y los dejo, porque había que embarcarse en la lancha, había que andar en el agua, para quitarse los zapatos. Cojo los zapatos con intención de volver, Dejo los zapatos y en una lancha dejo los zapatos. Cuando eran ya oscurecía. Y yo no había aparecido por mi casa, ese primer disgusto que yo le di a mi mujer. Que yo no aparecía por mi casa. Se creyó que me había pasado algo. Claro. Se va para abajo y le dice al lanchero, mi marido, ¿dónde está? Y dice, ahí están los zapatos, ¿dónde está? Chiquillo, ¿se habrá caído el agua? Dice, el agua nos ha caído. El agua no se ha caído porque es que yo lo he visto embarcar. Lo he embarcado yo. Pero el agua no se ha caído. El barco no está ahí. Ese que se ha ido con el barco. Y es verdad, así fue. Me fui con el barco porque tomé la decisión de que conmigo no se iban a cachondear. Yo tenía mi nombramiento de patrón y tenía mi nombramiento de motorista.
que lo saqué en el año 57, me parece que fue. Y yo tenía, aunque no fuera matriculado, pero tenía ya experiencia. tenía experiencia y en caso necesario podía presentar la documentación para yo poder llevar ese esa barco. actividad. Ajá. Cogí el barco, me fui. Estuve por allí 2 días y 2 noches. 2 días, no, aquella noche, el día, sí, 2 días. Regresé con mi pesca, con mi esto, digo, bueno, pues aquí no ha pasado nada. Tuve que disculpar con María, con mi mujer. Ella después ya se enteró que yo había estado más porque yo no estaba allí. Ella se trajo mis zapatos para mi casa, yo vivía entonces en el barrio, y ya ella se quedó un poco más... Pero no estaba ella tranquila porque yo no había faltado de mi casa una noche. Yo con la Anita, cuando pasé por la Anita, las 10 por la mañana y venía por la tarde. La noche la pasaba, por la madrugada y me iba para la playa, pero yo dormía toda la noche en mi casa, con ese barco ya no. Claro, imposible. Pero era con el amor propio que yo tenía, que a mí esta gente me estaba costando el dinero. Todo lo que yo había podido conseguir, me lo estaba quitando ese barco, porque ese barco no necesitaba un 2 hombres. Ese barco, cuando menos necesitaban 5 o 6 hombres. Yo me estaba conformando con 5, el motorista, el patrón, segundo patrón, el cocinero. Hay una anécdota muy buena en ese barco, bueno, frente a la cocina, aguanta contar. Y resulta que cuando yo cogí el mando de ese barco, el mando de mi empresa, pues yo no tuve más remedio que seguir con ella, por no dejarla abandonada, que por último la tuve que dejar abandonada, porque ya a mi edad, mi incapacidad laboral para ese ejercicio, me dieron de baja por diabetes. Cuando yo cogí el barco, yo estaba en actitud, estaba todavía trabajando, pero ya después a los pocos... No podía. Ya yo no podía. Lo tuve en el muelle, una noche que yo salí de aquí, por la tarde, con marineros de Chipiona, porque el muelle entonces no se llenaba como ahora, el que tiene hoy. El muelle antes había que esperar que la marea subiera, como le pasaba a los prácticos, para salir al práctico. Yo tuve que pasar una noche en la mar, me acuerdo perfectamente, con un marinero de San Lucas que se ponía en el puente y no miraba el compás. Yo estoy mirando el compás porque el rumbo lo tengo que llevar. El rumbo tengo que poner rumbo porque entonces ahí había muchos barcos, unos para acá, otros para allá, siempre en la misma dirección, para que no se tropezara. Y yo tenía que tener un rumbo, el rumbo más que nada que cogía ahí para correr esa costa era el rumbo de Salmedina, parte de la Salmedina, rumbo a matar las cañas, para que no por grado ni por nada, sino y aquel hombre se puso en el puente, no me falta, porque yo la primera experiencia que tuve, solo, no con unos asesores que me podían llevar, y yo me encontraba ahora mismo que no sabía cómo ni de qué manera. Hombre, mis conocimientos ya los tomé porque antes de eso yo tuve el barco en San Lucas, pero un vendaval como aquello a mí no me se me ha presentado nunca. Un oleaje y un viento tan grande que yo no pude revirar el barco para chorrar, porque claro, para subir en las redes que trae el arrastre, que por ser en el barco el arrastre, los cables, yo no podía revirar el barco porque parecía que los olajes que me iban a dar la popa, o se me iba a apartar todos los cabos, los cables que llevaba, y me iba a quedar sin nada. Con el consiguiente perjuicio que me tenía que ver obligado a entrar en Chipiona con agua baja más. Y el riesgo de que ese barco, como era tanto calado, tenía 1,5 metros, 2 calados, pues me pudiera dar con el tacón, con la quilla en el fondo, y ya se me pierde el mando. El muelle tenía unas escolleras, tenía unas piedras, que ahí a donde yo tenía pensado que me podía tocar por el poco calado. Preferí pasar la noche en la mar, desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la mañana, que ya antes de meter el barco en el muelle. Meterme el barco en el muelle. Y voy a eso. Había allí uno que le llaman Ercolilla, que hoy, por cierto, le pusieron el apoyo a uno también de Ercolilla aquí en el muelle, porque se parecía mucho a él, era chiquitito, infinito. No me dejó ese hombre en el puente ni un momento. Y me decía, lleva buen rumbo. Digo, Colilla, ¿cómo vamos? Bien. Esa es la experiencia que tiene ese hombre, miraba las estrellas. Una noche estrellada con un momento de poniente. Mira las estrellas. Se pone así, escucha, no veía el compás y veía las estrellas. ¿Cómo te explicas tú eso?
compas estaba en el puente, que es el único medio que llevamos nosotros, entonces la navegación era muy difícil, pero Juan, allí no teníamos medios de comunicarnos por no había como GPS en estas cosas. Nada, ni había móvil, ni nada de eso. ni nada. Yo compré un walkie-talkie, pero por esa zona me parece que no había cobertura. Y ya perdí ahí. Porque en los ecologistas me parece que nos dejaban poner torretas entre ellos después, torretas ¿cómo se llama? En Doñana, por perjuicio a la fauna. Y no dejaba, entonces no tenía cobertura. Así que si nos pasaba algo, teníamos algo, el problema estaba un poco Oído. perdido. Y claro, yo no sabía, o yo no tenía, y con un barco así, yo me arriesgaba porque las circunstancias me obligaban. Por tal de salir adelante con ese barco, con esa bueno, empresa. Antonio, ¿y la anécdota de la cocina del barco? La anécdota de la cocina tiene, hombre, porque hoy los barcos estos que están modernos tienen cuartos de baño, tienen APS, tienen de mantenimiento, tienen todas las clases técnicas que tienen, las puede tener hoy un barco, todas las comodidades para pescar, las tiene que tener hoy un barco. Antes era y claro, en la cocina era un techadito que había, así de media luna, con una puertecita, donde estaba el carbón, porque era de carbón, no había butano tampoco, y ahí se hacían los guisos. Yo me llevaba uno de Adela, que ha muerto el pobre, que ya últimamente tuve que recurrir a la marinería de Chipiona, porque yo en San Lucas ya no podía tener más gente. Primero porque no querían venir, segundo porque la empresa ya no daba problemas. Y cuando llego una vez por la mañana, yo hacía siempre la guardia del motor, me llego por la mañana y me veo un estropajito. Me veo un estropajito colgado en la cubierta por fuera, una guita con un estropajito en la cubierta, en el fondo. Y cuando pregunto al cocinero, le digo, ¿esto para qué lo tienen ustedes aquí? Y dice, para limpiar los platos. Este estropajo es para limpiar los platos. Y resulta que en ese mismo rincón se aguantaban la gente para agarrarse para la obra, porque tenían que estar con el culo fuera, así, y agarrarse para tri. Y no siempre pasaba por el estropajo. Cuando yo vi que yo tengo un montón de cosas que contar con ese. Sí, tendríamos que estar aquí 3 o 4 días. Y le digo al cocinero, ¿ya me puede quitar ese lavaplatos? Y me lo quitó, sí, me lo quitó porque es que, hombre, no podía hacer. Ellos no tenían conciencia de que eso... Aquello podía, pero no podía fregar, porque aquel fregadero o aquello, cuando llegaba el agua, a veces uno lo limpiaba, lo mismo que pasaba a los otros y limpiaba, con el olor ahí eso lo limpiaba. Y siempre teníamos. Una vez me hizo un arroz con carne, un arroz con gamba. Yo a los marineros comí mucho el arroz con los langostinos y y eso. Y me dice, le digo, ¿qué va a hacer hoy, Joselito? Digo, ¿qué va a hacer, Joselito? Dice, hoy arroz con manga. No. Fue Angelito, el hermano de Rafael de la Pañoleta. Que era también, venía conmigo también, estuvo conmigo. Le pregunta, ¿qué va a hacer hoy, José? Dice, hoy arroz con langostino. ¿Arroz con langostino o arroz con manga? Porque tenía los flecos de las mangas, cuando me movía el arroz, las mangas se refrescaban así por la cazuela. Arroz con manga. Nosotros poníamos en una palangana. Hombre, una palangana que compró nueva como plato, ¿no? Se ponía en la cubierta. Allí cuando venía uno había que agarrar la palangana para comer, porque cuando vino uno las pum, se volcaba. Son cosas que tienen mucho que contar, Juan. Antonio, vamos a pasar a la cooperativa. Antes de la fotografía, vamos a pasar a que nos cuente un poco el nacimiento de la cooperativa, porque de venderse el pescado como buenamente se Hombre, el problema que tenía... Sí. Empieza a nacer la cooperativa, hay unos comienzos, luego lo vamos a ver en la fotografía, y de la nada pues surge una cooperativa. ¿Cómo recuerdas? Hombre, la cooperativa se funda porque como había dificultades para vender pescado, ya la flota iba incrementando. Y como la flota iba incrementando, se necesitaba unos medios para poder vender ese pescado a los proveedores. Porque tú en aquella fecha llegaba un barco a la orilla,
llegaba a los 4 de la plaza o llegaba cualquiera de San Lucas, algo, ¿cuánto quieres? Pum, y le vendía. Entonces no había medios de poder controlar controlar la pesca. Entonces Ramón Balbuena, que en las elecciones salió de secretario, Antonio el Carrero, yo era el vicepresidente, y nos reunimos una vez para formar una cooperativa. La cooperativa se formó o se iba formando, pero no teníamos local. Sí, se vendía el pescado. Se vendía el pescado en el paseo marítimo. En el paseo marítimo aquello, como ya te he dicho muchas veces, que llegaba uno allí y yo tenía una persona que me limpiaba el suelo, pero tú pasabas, lo mejor iba fumando, no te dabas cuenta que yo iba a servir por poner pescado, tiraba la colilla allí, y cuando tú llegabas a comprar pescado, resulta que el pescado tenía en la cola una colilla o tenía en la de una colilla. Hombre, eso en aquella fecha no era... Había un veterinario, pero el veterinario no actuó hasta que no estábamos organizados en la cooperativa. Allí no va a llegar un veterinario y dice esto no, porque entonces la sanidad no estaba como está ahora, y que el principio. Entonces un Ramón, que me parece que era concejal del ayuntamiento, habló con Miguelín, que era el alcalde, y ya hizo la lonja, ya el muelle se había fraguado, y por él, Miguelín, en un rincón que quedó entre... Las parcelas esas grandes que había allí... No eran parcelas grandes. Era un rinconcito que había quedado del ayuntamiento, o yo no sé de quién es, del ayuntamiento, y allí se edificó, la que hizo Eduardo Mellado. Eduardo Mellado, ¿qué fue? Sí. El otro, hace un mes o 2 meses me estuvo refiriendo. Cuando la estaban derribando... dice, no tienes recuerdos tú de la cooperativa. Digo, no me voy a hacer recuerdos tú, ¿tú sabes cuánto costó la cooperativa? 8 millones. Tuvimos la ventaja también de que no pagábamos en la cooperativa, no pagábamos alquiler. Bueno, simbólico, eran 90 pesetas, me parece, al año. Nada, porque la influencia de Ramón Balbuena consiguió que hiciéramos allí, porque lo necesitaba ya el sector. Entonces no había lo que antes existía, que llegaba el marinero, vendía cualquiera, o vendía a estos del que estamos en la plaza, que eran los cañeros, digámoslo así, porque en aquella fecha le llamaban ellos, el chan, unos pocos que había allí, pues vendían, compraban el pescado, se iban a la plaza, que esos están ahí, de que cuando quede yo el tiempo, vendían el pescado, llegaban al bar muelle, me pagaban, porque ya Ramón a lo mejor iba a algún mandado a gestionar cualquier cosa, me dejaban a mí allí recibiendo el dinero de los que habían compradores, y los marineros a la 1 ya estaban para cobrar. Ellos traían unos estadillos, que la venta que habían hecho, porque allí no había, entonces no había IVA ni había nada. Tú que has vendido 30 euros, pues venga, aquí tienes, tú, 30 euros. Cogía el estadillo él, comprobaba yo, hacía la nota aquí. Y después el marinero, ellos pagaban, y después el marinero detrás venía, en el mismo día, venía a cobrar también el dinero que habían vendido. Eso no era control ni era nada, ¿no? Claro. Entonces por eso organizamos la lonja. Yo ahí en la lonja, yo en las elecciones esas yo fui uno de los que tuvo principio en ella, que llamamos los fundadores, Antonio el Carrero, como ya te he dicho, Antonio el Carrero, Ramón, y yo, que eran los principales, más estaba el tesorero, ¿quién era el tesorero? No me acuerdo quién era. Total, ahí se hizo la lonja, y a los marineros estaban más conformes, y los marineros estaban más contentos, porque de vender pescado a tener allí un control, que allí entonces vendía, por pedacitos allí entraba a comprar todo el mundo, y allí se pagaba. Cuando yo vi que aquello funcionaba, pues... el principio de subastar, eso también fue una cosa muy buena. Cuando yo llego, el primer barco que llegó, el día que se dijo que se iba a subastar pescado en el paseo marítimo. En el paseo marítimo hoy, ¿no? Sí. Bueno, sí, también en el paseo marítimo, también en el paseo marítimo. Le dice el presunto comprador, o el que quería hacer... la puja del pescado. Subastado. Llega uno que tenía desconfiado de 8 años. Y le dice, bueno, ¿quién me va a subastar? Ya se empezó a perfilar la subasta. Ahí fue la primera subasta. Y le dice al que estaba allí pendiente para meterse de subasta.
yo estaba pendiente porque ya tenían ellos indicios de que yo podía ser el más apropiado porque para subastar pescado. porque yo ya estaba con... Por ejemplo, Antonio, ¿usted se acuerda cómo se subastaba el pescado? ¿Usted lo puede repetir ahora Sí, mismo? hombre. Por ejemplo, un ejemplo. 30 euros, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, mío. Yo anotaba el nombre, ya estaba anotado el barco de regreso, pero se rebajaban 20 duros, porque yo como no sabía la fórmula que había en San Lucas, que era por peseta o por... yo no sé lo que era. Era más difícil para el marinero. Aquella gente ya estaban acostumbrados a tener esa fórmula de subasta. Bueno, llegó un momento, Antonio, que ya la gente no decía mío, decía... Bueno, sí, eso sí. Ya uno conocía La voz. ese y yo conocía, pues yo cogía a fulano, para fulano. Es por decirlo más ligero, porque es que muchos decían... Adelantarse. Sí, decían mío, la palabra mío tarda más que min. Y así, ese es el tema, sí, yo lo recordaba, eso es. Entonces cuando ya llegó allí la subasta, yo me metí en la oficina porque ya mi enfermedad me había dado de baja por la actividad y yo ya me metí en la subasta, en la oficina, y aquello marchó bien, por cierto, hay una compañía italiana que pagaba el pescado más caro en aquella fecha que está pagando ahora. Bueno, Antonio, vamos a pasar a ver la fotografía porque llevamos mucho tiempo hablando. Sí, Y aquí, mucho tiempo, ¿no? Cuando Y aquí, nos damos cuenta de aquí resulta que hay un horario como para en todos lados, ¿no? Vamos Eso a es empezar bueno. con la primera de Eso es las bueno, fotografías. Ese es usted... Ese soy yo cuando hecho tenía... un niño. Al terminar el año que murió mi padre. Ajá. Y ahora tengo el lotito lo ve ahí a la Sí, que izquierda. se ponían antes en las camisas Ahí está. esa señal de luto. Hombre, ahí estuve yo con Joaquín Soto, ese de... Usted es el que está ahí detrás, el más el que está jovencillo. entre medio de los dos. Ahí están todos muertos. Ahí están todos muertos. El de la izquierda es... El de mi izquierda para acá. Sí, sí, no, el de para acá. Bueno, el de la izquierda de la fotografía. Sí. Ese es Regaera. Ajá. El padre de Joaquín Regaera. Ah, verdad, claro, claro. El padre de Joaquín Regaera. Cierto, cierto. Este de aquí es Josele, que era Matajó. Claro, claro. Aquel era Torice, Manolo Torice, El último de la derecha. el último a la derecha. Y allí al fondo tú no ves uno como una mascotita. Ah, sí, allí ya Sí, lo lejos un poco. Ese es Verduguito, Ajá. padre de estos verdugos. Y este de aquí es el padre de los perrachicas. Ajá, de los dos últimos que están al fondo. Sí, eso eran una constante. Eran constantes en la. Eso estaba yo con Joaquín Soto. Con Joaquín Antes de cogerlo Manolo Castro. Ujú. Que es Manolo Castro. Y aquí, Bueno, aquí yo siempre he tenido mucha unión con mi madre, ya ahí ella estaba viuda. Ahí también ya se le había muerto la hija, va a salir ahí también seguramente. está de luto. Y yo siempre le he tenido a mi madre mucho afecto y lo he tenido. Ahí igual, fíjate tú, ahí estoy yo sentado en un hueso que la ballena que amaneció en... La ballena que amaneció Villavallena? en Villavallena, Culito, se trajo de la espina dorsal, eso es un hueso que pesaba unos menos 20 kilos. Y tenía también unas costillas, que las costillas eran, ya ves, las costillas de una ballena, las tenía ahí. Ahí también mi madre, con mi madre. Esa era la cocina de mi casa. Donde Sí, vivimos. había Fíjate, unas techumbres, hay una puerta. Esa también. Fíjate tú, observa en toda la fotografía, que mi madre no tiene una vista fija. Ella siempre, la vista perdida. pensando siempre. Ujú. Sí, sí, es cierto, es muy curioso. Además, Sí. serviría para una exposición de fotografía de una época. Y yo siempre vino estaba después pegado a de- mi madre, porque mi madre padecía bastante. Bueno, eso es mi principio cuando carbonero. Con el carbón. Carbonero. Ahí compré yo la mulita esa que compré, o el borrico, y el carrito, y ahí me hice la fotografía. Ujú. Curioso. Con su traje de carbonero. Con mi traje de carbonero, que lo usé mucho tiempo, ¿eh? Hasta en la playa me iba yo a la playa para la papa. Hombre, este es el fútbol. Ese es que el pulpo del Chipiona. Mira, ahí estaba Peña, ahí estaba Joderío Pato. Ahí quedan, ahora mismo me parece que son dos vivos nada más. Yo no sé, para Curro muerto, está ahí Cerpita, que está en el medio, yo estoy a la derecha como natural. Los demás son todos, ahí está Guiña Peñita, que está en medio, ¿lo ves? Sí. Ahí está Eugenio Clavé, aquí que está a la derecha. a la derecha. Está justo que se mató en el esto, ¿cómo se llama? En el convento pintando con Paulino. Ajá. No, que era yo, Paulino. ¿Y usted de qué jugaba?
De portero, no me lo ve. Entonces, su hijo no, luego le copió, ¿no? Sí, que fui yo el promotor de ese equipo del barrio, que le llamaban. Que era un equipo... El primer equipo que se jugó... Un equipo temible. El primer equipo de fútbol que jugó, eso fue un día de paseo que fui yo con mi mujer, con mi novia. Con mi novia por la playa de Regla, por el faro, allí arriba la vereda. Sí. Y esa zona salí yo con mi novia una tarde a dar una vuelta. Entonces usted fue promotor del equipo del barrio. Sí, y el primero que entrenó en el campo de fútbol actual. Para un momento la foto. Porque, Bueno, esa foto era mi hermana. Ujú. Esa mi hermana se la hizo en Sevilla, porque ya, como te dije, que era del primer marido de mi mujer. Ajá. Y se fue a Sevilla con una familia, y allí hice esa foto y allí la teníamos nosotros. Y la traí por recordar, porque eso también le afectó a mi madre, que entonces, por eso también estaba de luto ella, y pensando. Y Pero decía son lo del nosotros. equipo de... Ahora volverán las fotografías. Lo del equipo del barrio, que usted fue promotor, decíamos que era un equipo temible. Sí, allí jugaban toda la gente del barrio, en los culetes. Mi hijo Jesús, mi hijo que era el portero, el Juanma, que lo veo al pobre por la calle ese que iba muchas veces con la cabeza baja. Ahí se jugaba contra la barriada, contra... Pero allí en el barrio. Sí, allí en el medio de esplanada del la barrio. duna casi. Vamos a seguir con las fotografías. Ese usted Bueno, era ese militar, cuando yo ¿no? ingresé, cuando yo me hice los jalones, cuando hice el curso de cabo segunda, que se lo mandé a mi novia para que me viera vestido de militar, y ya yo tenía ahí los jalones de cabo segunda. Continuamos. Bueno, esa es la promoción de cabo segunda. Yo soy este de aquí. ¿El último de la derecha? El último de la derecha mirando aquí, el último de la derecha. El último de la derecha del monitor. Ahí resulta, se ve muy bien, mira, se ve con una... Todos tienen las manos por delante. Era la primera vez que salían con los jalones de cabo segunda. Y como tenían los jalones de cabo segunda, yo no sé por qué me hice así, porque me pareció que la postura era meón. Pero ellos querían saber que eran cabo segunda. Eso fue en San Fernando. En San Fernando. Bueno, eso fue... ¿Una foto de bodas o...? No, eso es una foto de novio. De novio. Una foto de novio. Que fui yo a San Lucas, me parece que fue a San Lucas un día con ella, y me metí en una casa de fotos y me hice esa foto. Ese fue en el casamiento. Mi hermano es este, La izquierda. el de Aurora, que fue mi madre, mi hermano de Aurora, y nosotros dos. ¿Se casó usted muy temprano, como antiguamente se hacía, o...? Yo me casé con 25 años. No digo de hora, la hora que siempre se casaba la Por la gente. mañana, lo que había allí. Este es un primer plano Sí, de... del casamiento. Ahí Bueno, y está. esto es una foto de colegio. Una foto del colegio que como estos nacieron muy de seguido. El de la izquierda es Jesús. Sí, el de la izquierda es Jesús. El de la izquierda, no. El de, bueno, es La que izquierda es el monitor del televisor. Nosotros estamos mirando el televisor. a la izquierda del monitor, a la Claro, izquierda. la izquierda nuestra de aquí. Sí, este es Jesús. La de en medio El es de mi Margares. la Margarita. Y este es el nono. El nono, Aquí resulta que estos vinieron muy rápido. En el 57, en el 58 y me parece que en el 59 vinieron rápido. Claro. Entonces le cogieron eso el colegio de las pastoras. Le cogieron esa, Ahí los tres juntos. los tres juntos. Ya después, más tarde, vinieron los demás y no se pudo En coger. vez de hacerse tres fotos, pues una foto por los tres. Sí. Y ese carrillo Ese carrillo, al principio, cuando yo venía de la mano, no tenía dónde vender y corría el carrillo y me lo vendía a a vender por ahí. por la calle. Fue cuando... Este de la izquierda parece Santito. Ese es Santito. Yo soy el que estoy en la vera Santito, el nono, y aquellos son dos sevillanos que vinieron a comprarme pescado. Pescado. Y el chiquillo no lo conozco yo. Esos clásicos carrillos. Ese. Hasta hace muy poco lo tuve yo en el campo. Y este es el famoso. El famoso torpedo. No hice yo hacer aquí a la gente Pasó a dar a la gente mucho miedo, ¿no? más miedo. Cuando yo llegué y la más iba descubriendo el torpedo Este era norteamericano, me dicen, ¿no? Sí. Eso lo utilizamos en la base de rota para hacer unos blancos, al blanco. Pero eso tenía, la cabeza la tenía de fogueo. Pero la cabeza la tenía hueca para cuando el torpedo impactara en el blanco, no se fuera al fondo. Claro. Se quedara en la superficie ahí, hasta que llegara el barco, el remolcador, que fuera, lo cogiera y se lo llevara
a Puerto, a donde fuera, a recuperarlo. Pero después no me pudo recuperar porque eso, lo cogí yo en la mar que estaba flotando, era un peligro para la mar. Barco que pegara en ese barco, y nadie sabía si ese barco, si eso tenía explosivo o no. Los artificieros comprobaron que no tenía. Cuando yo llegué con ese torpedo al muelle, salieron toda la gente corriendo. Por eso tengo fotografías que está solo, y ya cuando las cosas se pusieron más claras, ya vinieron ahí, que son los dos marineros que llevaba, Ángel, Joselito, y yo que estoy aquí de la izquierda. ¿Y no le dieron ningún dinerito por haber encontrado Sí, tuve pleito. No es que tuviera pleito. Yo fui a la comandancia y fui a reclamar mis derechos por haberme encontrado una cosa que podía servirle y de valor. Era un valor. Y además el peligro que yo había quitado de la mar. De la mar. Pues uno encontré a 2 millas o 3 millas de fuera de Armeguina. Y me fui a esto, me dijeron que yo no tenía derecho a nada. Bueno, yo no tengo derecho a nada. Con el tiempo que yo he perdido, lo que yo he traído aquí, que eso es que puede tener valor. Y dice, no tiene usted derecho. Me fui a Manoli Jiménez, que era abogado. ¿Te acuerdas? Mano de Perico. Sí. Era abogado y le dijeron lo mismo. Una vez que pudieron ellos contar, porque yo estaba reclamando esa cantidad, me dijeron que eso era una cosa que no tenía compensación económica. Porque es que eso, los armamentos de la malla, de la mano, esa clase de elementos, el torpedo, no tenía valor porque era del Estado y el Estado no compensaba con lo que tenía en la mano. Bueno, pues vamos a continuar viendo la fotografía. Ese es el muelle. Bueno, ese es el muelle, esa es la Teresa. La Teresa. De la derecha de la imagen es la Teresa, el que está junto a ella es la célebre Anita. Bueno, esta tampoco fue célebre, ¿eh? Esta fue más célebre que la Anita. Y ya después son 2 barcos que se agregaron aquí, uno del puerto me parece, y otro de Huelva. Los dos estos son los 2 barcos de muelle de la Anita. Vamos, la Anita y Teresa la Nueva. Mira, fíjate el panorama del muelle. Y esta es la Anita, un día de la Virgen de Regla, que por cierto lo tengo puesto atrás, que en ninguno tengo la fecha. Ese es bueno en Regla cuando llevaron por primera vez la Virgen de Regla a la playa de Regla. Llevaron la Virgen de Regla, no, del Carmen, a la playa de Regla. Y entonces yo con la gente, yo soy el que estoy en la prueba. En la prueba. En la prueba. Yo la tenía recién pintadita y eso, y me fui allí con los demás barcos. Me hice una fotografía, no sé ni qué. Que fue Barriga. Esto faenando. Faenando la Anita. Faenando la Anita. Ahí, en eso está, ahí se ve un codo, ese es el nono. El nono. Y esta es la lonja cuando estaba en el paso marítimo. Sí, cuando ya empezó de los primeros días, en toda la fotografía de la subasta, en todas las que yo tengo, está presente Rafael de la Pañoleta. Que iba a comprar. Ese era el primero que iba a comprar allí y el que cogía todo el pescado que le parecía bueno, porque siempre ha comprado pescado bueno, y resulta que ese es Rafael. Aquí ya en plena subasta. Mira la cantidad de pescado y de chove de eso que hay en plena subasta. Yo estoy en la parte aquella, allí está Mr. Rafael, y ahí se reunían un montón de gente. Y ahí era un espectáculo ver. Ahí era un espectáculo, la gente cuando llegaban allí, los veraneantes, lo que pasaba ahí, se quedaba. Esta fue una fotografía que yo le quería traer porque la cara que tiene, tú ves la cara de satisfacción. De felicidad su mujer. Que tiene mi mujer. Eso fue en la época, todavía que estaba yo navegando no ahí con la Teresa, sino con la Anita. Ella tenía una cara de satisfacción, la tiene, ¿ves? Tiene una cara así, a lejos, diciendo que estaba satisfecha con lo que llevaba entre manos. Bueno, yo eso ya es al principio, cuando ya yo me jubilé, era ya la forma de yo andar por el muelle. Y cuando estaban o entrar en la subasta, o ya de una forma de yo entrar, ya estaba contando. Con mayor tranquilidad. Sí. Hombre, ¿y sus hijos? Aquí están allí salieron 2, el Nono y la Margari, 3. Y estas son las 3 hijas que yo tuve. La María, la Mercedes, la Margari y Mario. Fíjate tú la diferencia que hay, son 3 hermanas. Aquellas se llevaban, me parece que llevaban 8 años cada uno, de uno. No, 3 o 4 años me parece que. Total, que esta se diferenciaba mucho porque esta nació en el año 1957.
No, la Marió. Ah, No, en el 57 la Margari. La Margari, claro. En el 72 la Marió. Y en el 68 me parece que fue... Que había diferencia entre... No fue como los niños. Sí. Los niños y la Margari, los mayores, fueron los que en 4 años se colocaron en... ¿Y aquí otro momento familiar? Sí, otro familiar. Ya, ahí estaba yo ya... Ahí estaba todavía, cuando nací mi nieta, estaba todavía yo, ¿no? Pero vamos, ya... No tenía todavía yo la Teresa la nueva. No tenía yo todavía la nueva. Ahí fuimos al Pinar y fíjate la cara de satisfacción que tiene la madre, porque esa niña, como vino tan tarde, resulta que ella la tenía... Especial cariño. Sí, y la tiene, Juan. Yo quisiera que tuviera mi mujer. Y ahí estuvimos en el Pinar y aquel no me parece que con la novia, la otra familia no la conozco. Y estuvo ella muy satisfecha con la niña. Continuamos. Ahí tiene. Ahí tenemos a su hija. Ahí está el problema. Siempre, claro, ocurren cosas que... Ella tenía sus estudios empresariales terminados, ¿eh? Sus estudios empresariales terminados. Iba para la licenciatura. Y tuvo la desgracia de pasarle un Puerto Real. Desde entonces mi mujer no parece la misma. Es que es lógico, una tragedia como esa. Y le tenía yo un cariño especial, no porque estuviera ella, sino porque era una niña que se arrimaba mucho más. Los demás también, igual que ahora. Yo tenía unos hijos muy apañados. Y resulta que cuando yo tuve la noticia de esa desgracia, yo ya sabía que la vida nuestra iba a cambiar por completo. Y la vida de ella. Ella religiosa, tan religiosa que le preguntó una vez a Matías que por qué había hecho Dios con ella eso, de quitar las sayas. Matías no le pudo responder porque no le puede responder. Que eso no tiene respuesta. No tiene respuesta. Y así terminó. Pero sin embargo, quizás el tener fe y el creer, por lo sí, menos te ayuda a seguir viviendo. Sí. Ella cuando yo dije que tenía una segunda madre, al conocerla, como te has dicho antes, a mi mujer, porque por la experiencia del tiempo se ha comportado como una segunda conmigo, porque yo también me quedé muy joven sin madre, yo me quedé también muy joven sin padre, yo tuve que luchar la vida, y ella me ha ayudado mucho a que yo pueda soportar. Ella también ha sabido soportar los percances y las contrariedades que tiene en la vida, y el final, el remate de todo eso, de haber sufrido de 4 días o 3 noches en el mar, y que ella no conociera, porque no había medio, y ella no conociera con hijos que tenía, y resulta que el final sea ese, ya ahí ese ha sido el remate. No el remate, porque yo la animo mucho, los hijos también lo animan mucho, no son los hijos esos que se deshacen, que se desligan de momento. De la familia. Ella es muy religiosa, como ya te he dicho, como tan religiosa, ella parece que la iglesia le conforta y sigue adelante. Yo antes tenía un genio muy activo, pero ya he tenido que pensar que eso no va bien. Estamos los dos solos, siempre tenemos a alguien de nosotros al lado, mis hijas, mis hijos, nos ayuda a sobrellevar este final de nuestra vida. Y claro, pues ella ahora ha perdido la ilusión que ha tenido siempre, pero con la ayuda de los demás, de nosotros, pues algunas veces se puede soportar. Pero ella ha tenido un tiempo malo, Juan. Yo en verdad no lo quería decir a ella, pero la veía muy dispuesta a desaparecer, por no decir otra cosa. Le hemos ayudado. La iglesia la ha confortado mucho, la iglesia, porque ella es muy religiosa, y resulta que a ella la iglesia le conforta mucho. Ella es muy conocida por todo el mundo. Y toda la gente la saluda. Yo no puedo salir con ella, porque cuando me salga con ella... No llega al sitio que quiere. Resulta que... María, me alegro verte. Sí. Y yo llegué un tonto. Digo, yo cómo voy a ir por la calle así, María, ella es de mi alma. ¿Cómo voy a ir por la calle? Pero es que no lo puede remediar. Toda la gente le aprecia y toda la gente lo quiere. No sé si hay alguna foto más de animal, ¿no? El caso es que, bueno, ahora usted, cuando salga de aquí, por ejemplo, ahora mismo, cuando terminemos el programa, ¿qué es lo que va a hacer? Yo ¿Cómo ahora, echa el día?
con lo que es cómo echa el día, que es lo que le El día preguntamos aquí a todos los jubilados. Sí, yo he hecho el día, en este tiempo, el muelle, el muelle. Yo voy por la mañana, los días de frío no, me quedo en casa, pero por la mañana me doy mi vueltecita al muelle, me vengo a comer, como, me siento un ratito cuando como, si está el tiempo bueno, o sea, salgo a andar, porque la baja mía por laboral es por la diabetes. Yo soy diabético. Hay que andar. Y ando un poquito, cuando no me quedo allí, como menos para que a mí no me produzca insulina, pero aún así hay noches que la tengo alta, pero vamos, no me preocupa porque yo me controlo la enfermedad. Y me siento allí con ella, por la tarde y por la mañana hago el mismo efecto, hago el mismo recorrido. O no me gusta tampoco ponerme en una esquina como pasa mucho con yo, tú sabes que ponen en la esquina los vagones. No, aún así le parece, yo me considero siempre joven, digámoslo, ¿sí? ¿No? Porque yo me pongo a distraerme en invierno, ese es el camino. Le voy por mandadillo para que ella no salga, porque ella se entretenga allí, estoy siempre pendiente de ella ahora. Y en verano sí cambia mi recorrido no, mi recorrido no. Yo tengo una lanchita deportiva ahí, de pesca deportiva. Yo salgo por la mañana, me voy a pescar, vengo por al mediodía, almuerzo y si la tarde está buena también voy. Y en que el verano dedico el día a la pesca deportiva. ¿Y hay pesquera o no hay pesquera? Ahora no. Bueno, la pesca que yo practico es la pesca de anzuelo, la pesca de caña, que es la dorada, el robalo, el salgo. Eso es lo que se me da más porque eso es a lo que voy. La pesca últimamente se está poniendo un poquito más corta. Antes llegaba tú y cogía con la caña, cogía 4 o 5 horas muy buenas. Hombre, hay alguien que la coja, pero no todos cogen lo mismo. Claro. Yo cojo una dorada un día o dos otro día, me salgo y así es el día que yo me paso. Voy por la mañana, vengo a mediodía, si hay mucha calor no voy más. Porque es que la calor en verano, el sol en verano, ahí tiene guasa en aquel reparo que hay del baquetón donde tenemos nosotros los barcos. Las lanchas yo las tengo en el muelle de pesquero por benevolencia o porque quieren, hombre, habían 4 jubilados y nos han considerado que por nuestra trayectoria tengamos allí porque poner los barcos en la zona de deportiva donde están los barcos, creo que eso superaría un gasto. Hombre, porque estaría bueno que encima de que usted es uno de los que ha estado en el origen de todo lo que hay allí, ahora se quedará fuera. Eso más que nada son la consideración que tienen, porque claro, allí cuando solicitamos los puestos eran 4 huecos que había, 4 catraladeros. Han muerto 2, o se han retirado 2, y quedamos 2, Manolín Pelusa y yo, y allí lo tenemos. Muchas veces la Guardia Civil ha pasado, nos hemos metido allí, yo me metí en verano, ha llegado la Guardia Civil y ¿usted por qué está aparcado aquí? Y cuando usted lo pregunta en la oficina, o si le doy explicación, a lo mejor usted no me cree, ya no me han molestado más. Pero vamos, yo tengo allí un atraque, no por mi merecimiento propio, ¿no? Sino porque ellos han considerado que yo me lo merezco. Al cabo del tiempo me va a echar usted a mí a las colleras, hombre. Pienso que piensan ellos así, ellos tenían siempre la cosa con nosotros. Bueno, Antonio, al principio del programa, antes de comenzar, me dijo usted, vamos a ver lo nervioso que me pongo. Pues ya no me doy ni cuenta, oye. Ya termina el programa. No me doy ni cuenta porque parece que es que estamos en la calle o estamos en tu casa o estamos en un sitio y no están grabando, que esto no va a quedar para la eternidad, sino que esto va a quedar entre tú y yo en este momento. Pues esto va a salir tal cual lo hemos hablado y lo hemos dicho. Ya, eso tendrá una compensación, digo yo. Te la voy a decir cuál es. Porque mis niñas, o mi gente, o mi familia, algún día querrán tener constancia de esto. Ustedes sacan un vídeo o eso y yo se lo pago. No, eso se lo vamos a regalar a la familia, claro. Porque ellos querrán ver en el vídeo el recuerdo de su padre y su abuelo. Eso es. Y como ellos quedarán, aunque sí, porque yo, el alcalde resulta que me vio cuando yo entré aquí, mucho de mi mujer. Es una familia que a mi mujer aprecia mucho. Y me dice, ¿dónde va Cárdenas? Digo, voy que me van a hacer una entrevista para Juan Díaz. Juan Mellado. ¿Y cuándo sale?
Y yo que pensé, como yo venía ayer, digo, a lo mejor es para este viernes. Y yo le dije, para el viernes, dije, pues te veremos. Pero ya no es, me parece a mí que ya es para el viernes que viene. No se preocupe usted que saldrá muchas veces. Bueno, sí, ya, pero claro, lo que pasa es eso, ¿no? Que yo quiero tener una copia, por una copia para cuando ellos quieran, mis nietos, quien sea, dice, mira mi abuelo, también estuvo en la televisión. Antonio, hay muchas cosas que se han quedado, porque es el tiempo también, la televisión, como dicen muchas veces los programas, nos tenemos que ir. Aquí pasa igual. Aquí pasa igual. Vamos a acabar con la cinta. Antonio, muchas gracias. Adiós, Juan.